Hola a todos ustedes. El día de hoy vamos a trabajar con lo que son los contadores y acumuladores en este tema de algoritmos para continuar con nuestro aprendizaje en la lógica de programación. Y estos contadores y acumuladores los vamos a estar utilizando continuamente en todo lo que es la utilización de nuestros ciclos con los diferentes tipos de ciclos. Vamos a estar utilizando estos dos elementos, un contador y un acumulador. ¿Qué son? ¿Para qué nos van a servir? Bueno, pues ambos, el contador y el acumulador, son dos tipos de variables. Son simplemente dos tipos de variables que van a realizar labores concretas. Nos van a servir de auxiliares para controlar el flujo de información, controlar el flujo en el funcionamiento de nuestro algoritmo, hacia dónde va y cómo va a estar funcionando. Cada una tiene características específicas. El contador lleva un orden y un patrón de incremento. Es una variable que va a llevar un orden en su incremento. Se va a ir incrementando conforme vaya avanzando el programa o conforme un determinado ciclo esté dando vueltas. Nos va a servir ya sea para controlar precisamente el número de vueltas del ciclo o para contar un número determinado de elementos que necesitemos dentro de nuestro código o de nuestro programa. Por otro lado, el acumulador será una variable que vaya acumulando o que vaya almacenando valores conforme la ejecución de nuestro programa vaya avanzando. Puede ser que lleve un orden en su incremento, pero no necesariamente y generalmente no lo lleva. El acumulador va almacenando valores indistintos que vayamos a utilizar posteriormente para alguna acción. Siempre los vamos a estar utilizando y en ocasiones los usamos y pasan desapercibidos, tal vez no los identificamos. Vamos a realizar ahorita un par de ejercicios y vamos a ver cómo cuando ya hemos realizado algunas actividades de nuestros algoritmos, ya los hemos usado ambos, los contadores y los acumuladores. Tenemos este primer ejercicio, dice calcular el promedio de un alumno que tiene 10 calificaciones en la materia de diseño estructurado de algoritmos. Nuestro análisis pues es ver qué nos están pidiendo, cómo lo vamos a resolver. Y lo que hay que hacer aquí pues está muy claro, hay que calcular el promedio de un alumno. Y sabemos que para calcular el promedio de un alumno necesitamos sumar el número de calificaciones y dividirlo entre el número de ellas. Tenemos 10 calificaciones, entonces necesitamos sumar las 10 calificaciones y al final dividirlo entre 10. Vamos a iniciar nuestro algoritmo. Tenemos aquí, iniciando, una variable que he llamado suma y que es igual a 0. Esta variable suma la vamos a utilizar posteriormente como una variable acumuladora y si revisamos nuestro algoritmo vamos a poder ver cuál es su función. Iniciamos nuestro ciclo ejecuta de 1 hasta 10 y lo ejecutamos 10 veces para dar 10 vueltas, dado que en cada una de las vueltas vamos a ir pidiendo una calificación. Entonces en la primera vuelta pedimos cuál es tu calificación, colocamos aquí la variable i para indicar cuál es tu calificación 1 y leemos en la variable calificación lo que haya contestado el usuario. Posteriormente a la variable suma le estamos indicando que es igual a lo que llevaba suma más la calificación que acaba de introducir.
Llegamos al fin ejecuta, regresamos al inicio, ahora ahí vale 2, no ha llegado a 10, pide su calificación, ahora ¿cuál es tu calificación? 2, leemos la segunda calificación, suma va a ser igual a lo que llevaba en la primera vuelta suma, más la nueva calificación, regresamos, vamos a la vuelta 3, no ha llegado a 10, entra al ciclo, ¿cuál es tu calificación? 3, leemos una tercera calificación, la variable suma va a ser igual a lo que llevaba suma las dos veces anteriores, más la nueva calificación y así hasta que llegue a 10. Cuando ya dio 10 vueltas, termina el ciclo ejecuta, llega y dice la variable promedio va a ser igual a lo que llevaba suma entre 10. Suma llevaba el conjunto de las 10 calificaciones, la suma total de las 10 calificaciones previas. Entonces aquí llevamos la suma entre el número de calificaciones, se guarda en la variable promedio y termina mandando el mensaje a pantalla: el promedio del alumno es promedio. Aquí identificamos ambos tipos de variables, las variables contadoras y las variables acumuladoras. Tenemos un contador en la variable i. La variable i es contador porque nos está llevando el control de 1 en 1, desde el 1 hasta el 10. Comienza en el 1, termina en su límite 10 y va incrementándose de 1 en 1. La variable i es un contador. La variable suma es un acumulador. La estamos definiendo en 0, pero dentro de nuestro bucle, lo que era 0, le estamos agregando lo que lleva calificación. Por eso el nuevo valor de suma va a ser igual a lo que llevaba suma más la calificación y le estoy acumulando, le estoy agregando, adicionando el valor de calificación. Y en cada vuelta hacemos lo mismo. Siguiente vuelta, lo que llevaba suma, pues le agregamos la nueva variable. Suma va a quedar con lo que llevaba más la nueva calificación en esta variable. Al terminar, usamos ese acumulador entre 10. Suma entre 10 para que nos dé el promedio. Y sabemos que para revisar si está funcionando bien nuestro algoritmo, pues hay que hacer su corrida de escritorio. Colocamos las variables suma y calificación y promedio, que son las que estamos utilizando en nuestro algoritmo. Le ponemos valores. Suma lleva 0, aquí está el 0. Y en la primera vuelta lleva 1, 1. Llegamos a esta línea. ¿Cuál es tu calificación? 1. Yo le puse un 10, entonces calificación lleva 10. Aquí está. Suma es igual a suma más calificación. Llevaba 0. La primera vuelta, 0 más 10 se queda con 10. Y aquí está iniciando la segunda vuelta con 10. Regresa y ahora vale 2. Llevaba 1, pero ahora vale 2. Segunda vuelta. ¿Cuál es tu calificación? 2. Leer, le puse un 8. Suma es igual a lo que llevaba suma más calificación. Llevaba 10 más un 8. Suma se queda con 18. Regresamos y vale 3. Aquí está. Suma se había quedado con 18. Pedimos una tercera calificación. Le pongo un 9 y entonces suma va a ser igual a lo que llevaba suma más 9. 18 más 9, 27. Suma se queda con 27 en la tercera vuelta. Y continuamos haciendo el proceso hasta que llegamos a la décima vuelta. Y entonces aquí en la décima vuelta, suma, yo coloqué aquí como ejemplo que suma llevaba 77. La décima vuelta. Y de calificación le ponía un 10, entonces 77 que llevaba suma más 10, suma se queda con 87. Décima vuelta,
y llegó a 10, termina el ejecuta, llegamos a esta línea, promedio es igual a suma, que son 87 entre 10, promedio se queda con 8.7 y termina mandando el mensaje, el promedio del alumno es promedio. Con esto terminamos nuestro primer ejercicio y vemos con la corrida de escritorio que nos está funcionando correctamente. Sin embargo, aquí pues lo más importante, el objetivo de este video es identificar nuestros contadores, nuestros acumuladores y utilizarlos correctamente dentro de nuestro algoritmo. Tenemos entonces, repetimos, la I como un contador, la suma como un acumulador. Y hay que identificar nosotros porque podemos usar contadores y podemos usar acumuladores de acuerdo a cómo los necesitemos para resolver nuestro algoritmo. En esta ocasión, pues usamos un contador para llevar la cuenta de el número de vueltas de nuestro bucle y usamos un acumulador para ir almacenando el total de calificaciones. Pero la utilización de ambas variables pues es indistinta o más que indistinta es de acuerdo a cómo nosotros la vayamos necesitando dentro de nuestro algoritmo. No quiere decir que nuestros contadores siempre van a ser solamente para contar vueltas o que nuestros acumuladores siempre van a ser suma. No, estas variables van a ser las que nosotros necesitemos siempre y cuando les vayamos a dar un uso para resolver nuestro algoritmo. Cuando van contando, va a ser un contador. Cuando van guardando y van almacenando uno más otro, va a ser un acumulador. Vamos a revisar otro ejercicio, este ejercicio número 2, que dice pedir 20 números e indicar cuántos son positivos, cuántos son negativos y cuántos son neutros. Si voy a pedir 20 números, pues voy a entrar a un ciclo. De entrada ya estoy identificando un ciclo de 20 vueltas. Vamos a regresar aquí. 20 vueltas nos está indicando que digamos cuántos son positivos, entonces vamos a ir acumulando o contando cuántos son positivos, igual para los negativos y para los neutros. Iniciamos con una variable pos que vale 0, neg que vale 0 y new que vale 0. Y abrimos nuestro ciclo de 20 vueltas, igual con nuestra i de 1 hasta 20. La variable i es un estándar dentro de los ciclos, la variable i y la variable j, para controlar nuestros ciclos. Podemos usar cualquier otro tipo de variable, pero pues siempre que vemos una i y una j, pues de entrada sabemos que vamos a estar manejando ciclos. Y entramos a la primera vuelta del ciclo, donde pedimos un número, escribe, introduce un número, guardamos ese número en n. Y aquí ya vamos a comenzar a utilizar esta n para determinar mediante una comparación qué tipo de número es, qué tipo de valor es. Comenzamos aquí con una primera comparación. Si n es igual a 0, entonces pues es neutro. Aumentamos la variable new en 1. New, la primera vuelta, ya va a llevar 1 en caso de que n sea 0. ¿Qué pasa si n no es 0? Bueno, entramos al si no. Si no es 0, hay que revisar y aquí ya vamos a anidar, vamos a meter una condicional adentro de otra condicional. Anidamos en el si no, otra condición que diga, si no fue 0, bueno, si n es mayor que 0, entonces quiere decir que el número es positivo. Aumentamos pos, va a ser igual a pos más 1. Pero si n no fue mayor que 0, quiere decir que fue menor que 0, por lo tanto no entra aquí y entra al si no, aumentando la variable neg, igual a neg más 1. Terminamos este si con su fin si, aquí está el bloque cerrado, y este si no se cierra acá con este fin si para cerrar el bloque del si. Este primer bloque del primer si es para controlar si n vale 0. Si no vale 0, entramos a este segundo bloque donde evaluamos si es positivo o es negativo. Y terminamos el fin ejecuta.
Y al final, pues ya nada más nos haría falta mandar a pantalla con un escribe las variables neu, pos y neg para indicar cuántas fueron neutras, cuántas positivas y cuántas cantidades negativas. Vamos a hacer nuestra corrida de escritorio para revisar nuestro algoritmo. Primera vuelta, la variable i va a valer 1. Inicializamos pos, neg y neu en 0. Entonces 0, 0, 0. Llegamos a esta línea. Introduce un número. Lo guardamos en n. A n le puse 10. ¿N es igual a 0? No. Me vengo para el si no. ¿N mayor que 0? Sí. Entonces, pos es igual a pos más 1. Pos llevaba 0 más 1. Pos se queda con 1. Salimos del si. Regresamos con el ejecuta. Y vale 2. Estamos en la segunda vuelta. Pedimos un número, lo guardamos en n. Le puse yo un 0 a n. ¿N es igual a 0? Sí. Entonces, neu va a ser igual a 0 porque neg llevaba 0. 0 más 1, neg se va a quedar con 1. Terminamos, llegamos a la tercera vuelta y en la tercera vuelta vemos que ya pos lleva 1, neg lleva 1. Tercera vuelta, introduce un número, leer n, y en la tercera vuelta puse menos 8. ¿N igual a 0? No. Nos vamos al si no. ¿N mayor que 0? No. También nos vamos al si no y aumentamos la variable neg. Neg igual a neg llevaba 0 más 1. Neg se queda con 1. Fin sí, fin ejecuta, regresamos. Y al final de la tercera vuelta, llevamos un positivo, un negativo y un neutro. Llegamos ahí con 4, cuarta vuelta. Introduce un número. Cuarta vuelta, n le puse un 8. ¿N es igual a 0? No. Vamos para acá. ¿N mayor que 0? Sí. Pos es igual a pos más 1. Pos. Estamos en la cuarta vuelta. En la tercera llevaba 1. 1 más 1, pos se queda con 2. Cerramos, regresamos quinta vuelta. Y vale 5, vamos aquí. Introduce un número. Puse menos 2 para n. ¿N igual a 0? No. Pasamos al si no. ¿N mayor que 0? No. Pasamos al si no. Negativo es igual a negativo más 1. Vamos en la quinta vuelta. En la cuarta, negativo llevaba 1. 1 más 1, neg se queda con 2. Quinta vuelta, neg se queda con 2. Y seguimos repitiendo este bucle 20 veces. Al final, en la vuelta número 20, pues vamos a llevar n números positivos, n números negativos y n números neutros. Vamos a ir contando y vamos a revisar algo aquí, un detalle interesante. De entrada identificamos que la i pues es contador, pero neu también está funcionando como contador, dado que nos está contando cuántos neutros hemos introducido, al igual que la variable pos y al igual que la variable neg. Tenemos entonces que estos tres son contadores. Tenemos tres contadores para contar el número de neutros, el número de positivos y el número de negativos. Más la variable i. Todas nuestras variables aquí están funcionando como contadoras, pero al mismo tiempo neu, pos y neg pues van siendo acumuladoras, porque nos van acumulando uno a uno los valores que vamos metiendo. Sin embargo, pues las estamos utilizando de acuerdo a nuestra conveniencia, a nuestra utilidad, y de esta manera nosotros controlamos y damos respuesta al enunciado que se nos presentó al inicio.
Si al terminar ya sabemos cuántos son positivos, negativos y neutros. Y de esta manera trabajamos nosotros con los contadores y con los acumuladores constantemente. Los vamos a estar utilizando siempre, permanentemente en todos nuestros algoritmos y posteriormente en nuestros programas para darle solución a ellos. Bien, pues con esto terminamos nuestro video del día de hoy. Si encontraste un dato interesante, suscríbete, déjanos tus comentarios si tienes alguna duda. Continuamos en el próximo video.